Les brindamos un cordial saludo a todos nuestros auditores. A continuación, daremos inicio al primer podcast del año 2021. Jimena nos brindará una breve introducción al tema y presentará a las bancadas participantes. Muchas gracias, Alexis. En este podcast debatiremos el proceso político, técnico de funcionamiento del gobierno y de la administración pública en el contexto nacional, regional y local, relacionándolo con el rol del gestor público. Este debate estará conformado con la bancada A, integrada por Stephanie Muñoz, Carolina Navarrete y la que habla, Jimena Sotelo. Y bancada B, integrada por Jessica Escobar, Alexis Ramírez y Ocar Ribanco, quien nos dirá la pregunta a responder. Bueno, la pregunta dice, ¿será necesario el cargo de delegado presidencial regional si existiera el de gobernador regional? Partirá la bancada A con su integrante Carolina Navarrete. Comience, por favor. Gracias, Oscar. En mi opinión, sí debiese existir el cargo de delegado presidencial, pues este representa la figura del Ejecutivo en la región, ya que este es de su confianza y esto a la vez ayudaría a la descentralización del Poder Ejecutivo. Asimismo, cumplirá funciones tales como la coordinación, supervigilancia y fiscalización de algunos servicios públicos que sean dependientes del presidente de la República, a través de un ministerio, obviamente. Por otro lado, el gobernador regional ejerce labores relacionadas al gobierno de región y están enfocadas principalmente en el desarrollo cultural, social y económico de la región. Finalmente, puedo decir que ambos ejercen labores diferentes dentro del territorio, pero igual de importantes. Por lo tanto, mantengo mi postura de que sí es necesario el cargo del delegado presidencial. Con esto le doy paso a Stephanie para que dé su respuesta de la pregunta. Muchas gracias, Carolina. Continuando con la misma postura de bancada, el puesto de delegado presidencial se incorporará al Estado en el nuevo gobierno que se elegirá a fines de año. Este, como bien dijo mi compañera, es el delegado que deja al presidente al territorio, no únicamente en las regiones, sino también en las provincias, en cuales las provincias se representarán en las 56 provincias que tiene el país y en las regiones en las 16. La labor que tiene a nivel jurídico tiene que tener la tranquilidad, el orden público y resguardar a las personas y a los bienes del Estado. Terminando con esto, le doy la palabra a Jimena Sotelo. Muchas gracias, Stephanie. Gracias por darme la palabra. Continuando con la posición de mi bancada, opinamos que sí es necesario el cargo de delegado presidencial porque es el representante legal del presidente de la República en la región, creado por la reforma constitucional de 2017. El cargo de los delegados presidenciales se divide en dos. Uno corresponde al delegado presidencial regional que ejerce el gobierno internamente en cada región y el otro el delegado presidencial provincial que ejerce el gobierno internamente en la provincia, cumpliendo sus funciones correctas de los servicios públicos creados por la ley que se relaciona con la presidencia a través de un gobierno que lo regula. El presidente estará al tanto del cumplimiento de las funciones, además podrá adoptar las medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe, así recurrir a tribunales en materia de seguridad, conforme a la disposición vigente, y hablando de la duración de su cargo, funcionará mientras el jefe de Estado cuente con su confianza que le entregue el delegado presidencial. Muchas gracias a la bancada A por sus argumentos. Ahora daremos paso a la bancada B, donde comenzaré yo. Bueno, para empezar respondiendo a la pregunta, me gustaría aclarar que el hecho de que exista un delegado presidencial regional, teniendo un gobernador regional, no lo encuentro necesario. Más que nada porque prácticamente al existir los dos, considero que no tendría tanto sentido, ya que se podría decir que cumplirían casi o las mismas funciones. A ambos les correspondería al final ejercer la coordinación, la supervigilancia y la fiscalización de los servicios públicos. Independiente de las diferencias que existen cada uno, son cosas muy similares a final de cuentas. Esto de por sí ya podría traer complicaciones y confusión entre ambos cargos, así que es por eso que en mi opinión encuentro que es mucho más factible, más justo y acertado que tanto el cargo como el responsable de ejercer todas estas cosas lo tenga una persona elegida por la gente, en vez de que por el presidente, ya que se podría asumir que este último va a traer más que un conflicto, que sería mucho mejor evitarlo haciendo lo que es más correcto para todos, y también basándonos en las experiencias que ha vivido el país en cosas similares, y así finalmente poder implementar el proceso de descentralización del país como corresponde. Le cedo la palabra a mi compañera Jessica Escobar. Gracias, Oscar. Bueno, continuando con lo que dice mi compañero, quiero fundamentar mi respuesta con la opinión de algunos críticos del cargo de gobernador regional que han precisado que en la práctica tendrá menos facultad y peso político que el actual intendente regional. Por lo tanto, no será un avance, sino que más bien un retroceso a la hora de la gestión,
porque además se agrega al cargo de delegado regional presidencial, quien será nombrado por el presidente de la República. Una de las problemáticas o debilidades del nuevo sistema de gobernadores es que en la práctica habrá dos autoridades regionales, una elegida por votación popular y otra elegida por el presidente de la República. El nuevo diseño producirá nuevas formas de relaciones intergubernamentales y algunas llamadas zonas grises entre estas dos autoridades regionales, porque compartirán ámbitos de acción, competencia y atribuciones, lo que hará compleja la relación entre ellas. Por esto creo que no es necesario el cargo de delegado presidencial y que se le sean todas estas labores al gobernador regional. Le doy la palabra a Alexis. Gracias, Jessica. Complementando nuestra postura como bancada y considerando que el cargo de delegado presidencial regional ya no será necesario, con esta reforma que está en proceso de implementación, el gobernador regional reemplazará las funciones que tenía este cargo, como lo es la coordinación y la fiscalización de los servicios públicos que dependen del gobierno regional, con la diferencia de que el gobernador regional será electo democráticamente por la ciudadanía y no electo por el Poder Ejecutivo como lo era el cargo del delegado presidencial regional. Finalizando con los argumentos de la bancada B, daremos paso a la segunda pregunta, que la dirá nuestra compañera Carolina. Gracias, Oscar. La pregunta es, ¿qué estado prefiere usted, el estado interventor o el estado subsidiario? Esta corresponde a la segunda pregunta y será respondida por la bancada B partiendo por Alexis. Alexis, te doy la palabra. Gracias, Carolina. Bueno, sin dudarlo, prefiero un Estado subsidiario, porque este tipo de Estado permite una democracia auténticamente libertaria en el desarrollo económico individual, contrario a lo que sucedería con un Estado interventor, el cual no permitiría la posibilidad de elegir libremente entre opciones que aporten al desarrollo económico individual competitivamente. Además, prefiero un Estado subsidiario porque este genera una relación con el ciudadano que se caracteriza por reconocer las competencias que tenga cada individuo. Es decir, permite a todas las personas lograr su máximo bienestar a través de sus propias motivaciones, valores y los potenciales que pueda lograr desarrollar cada ciudadano en el aspecto privado. Es por esto que prefiero un Estado subsidiario. Jessica, te cedo la palabra. Gracias. Continuando con lo dicho por Alexis, prefiero el Estado subsidiario, ya que forma parte de los principios del modelo neoclásico, donde el Estado debe ser absolutamente supletorio, evitando que intervenga en la actividad económica. Es posible concluir que el objetivo de alcanzar el bien común obligaba al Estado a desarrollar una actuación cuya naturaleza y magnitud dependerá de los presupuestos fácticos que tengan lugar. En un caso será de carácter asistencial, colaborando con los particulares, y en otro de carácter supletorio, reemplazando y asegurando el cumplimiento de una responsabilidad social necesaria para la consecución del bien común. Lo importante, independiente de la naturaleza de la intervención, es indicar la clara existencia de un deber de actuación permanente del Estado. Con esto le doy la palabra a Oscar. Muchas gracias. Para finalizar con lo ya mencionado por mis compañeros, me gustaría decir que también considero que el Estado subsidiario me representa más que el interventor. Me gusta más que este esté relacionado con el respeto por el individuo y la autonomía de los grupos no estatales. Porque la idea es que el Estado esté al servicio de la persona y donde la finalidad del Estado es la obtención del bien común. Y en realidad así debe ser. Se tiene que velar por las personas y que no sea al revés. Por otra parte, como mencionó mi compañero, el Estado interventor restringe más las cosas dichas con anterioridad. A pesar de las dificultades que ha enfrentado el subsidiario desde que está vigente, es importante el recalcar que de todas maneras ha sido un gran aporte en todo este tiempo. Gracias, bancada 2, por sus argumentos. A continuación responderá la bancada A, partiendo por Stephanie. Muchas gracias, Carolina. Personalmente, como bancada, preferimos el Estado interventor. ¿Por qué? Prioriza la protección de los ciudadanos básicos de la población mediante la inversión de altos porcentajes de presupuesto fiscal en materias de beneficio social. ¿Qué dice esto? Satisfacer las necesidades básicas de la población a través de la retribución de la riqueza y la inversión. Esto ayuda a que haya una mejor educación, que una economía fije sus límites y se desplaza menos a la inversión privada y más a lo público. Se producen bienes y servicios de forma directa y garantiza los derechos básicos de la población, que son la seguridad ciudadana, el derecho a la salud y a la educación.
Todo esto con transparencia y dentro de un marco legal. Con esto le doy la palabra a Jimena Sotelo. Muchas gracias, Stephanie. Primero hay que hablar del Estado interventor, que es un concepto político-económico con el que se designa un modelo de Estado y de organización social en el que el Estado cubre los derechos sociales de todos los ciudadanos del país, que combate la pobreza fijando límites y eliminando la inversión privada. Para eliminar la importación se industrializa el país todo por medio del gasto público como método de desarrollo económico, además de producir bienes y prestar servicios como la educación, creando instituciones destinadas a generar las condiciones sociales mínimas para que los estudiantes pudieran acceder a la escuela. Además lo preferimos porque las ayudas económicas y la redistribución de la riqueza se destinaban a los servicios básicos como la salud, la seguridad y educación y a las clases más vulnerables. Terminado mi punto, le doy paso a Carolina. Gracias, Jimena. Pese a que ambos periodos tienen sus pros y contras, a mi parecer considero que el estado de bienestar social que tuvo Chile en su tercera y cuarta etapa ha sido el más óptimo, pues como fue anteriormente dicho por Stephanie y Jimena, en estos periodos fueron principalmente beneficiados los ciudadanos del país con la creación de nuevos servicios públicos, aparte del acceso a la salud que redujo la mortalidad infantil en un gran porcentaje y aumentó la población de 4 a 9 millones. Significó un cambio también importante para la administración, pues comenzó a ser concebida como parte de un proyecto industrializador, siendo su rol planificar y ejecutar en el área económica. Esta nueva concepción buscaba cambiar el legado burocrático del parlamentarismo por una tecnocracia pública. Con esto damos por finalizados los argumentos de la bancada A y damos paso a la tercera pregunta que será dicha por Stephanie. Muchas gracias, Carolina. Daremos la tercera y última pregunta de este debate, que dice: ¿cuál es el hito más importante para la definición de Estado en Chile? Comienza la bancada A con Jimena Sotelo. Empiece, por favor. Muchas gracias, Stephanie. Respondiendo a la pregunta, el hito más importante para nuestra bancada es el plebiscito de 1988 y la creación de la Carta Magna, que empieza su proceso desde el 25 de octubre de 2020. Se realizó un plebiscito constitucional contando con un masivo apoyo ciudadano apoyando este nuevo proceso de crear una constitución en blanco con enfoque de género y que haga valer los derechos de salud, de acceso a salud, educación y protección social, respetando el régimen democrático presente en Chile y en el carácter de la República del Estado de Chile. Le doy paso a Stephanie. Muchas gracias, Jimena. La creación de esta nueva constitución se dio gracias al plebiscito del 2020, específicamente el 25 de octubre. Esta se dio debido a que la constitución que rige actualmente en el país es la de 1980, una constitución realizada en tiempos de dictadura, donde la ciudadanía no pudo ser parte de la creación de esa nueva constitución. Hoy en día se espera que la nueva constitución que se escribiera en blanco por la Convención Constitucional, personas mismas elegidas por los ciudadanos, sea transparente, sea pulcra, que garantice los derechos constitucionales, que las obligaciones, que sea igualitaria, que sea democrática, que tenga una calidad en la economía, en la justicia, en la educación, en la salud, en lo que se pedía en el estallido social. Le doy el paso a mi compañera Carolina Navarrete. Gracias, Stephanie. A concepción personal, el hito más importante que el Estado chileno ha tenido es el plebiscito del pasado año 2020, ya que en esta instancia representa un quiebre en el paradigma político chileno, donde por años se ignoraron las propuestas de la sociedad civil. Este suceso es de suma importancia, ya que por primera vez en la historia del país, quienes la redactan serán elegidos soberanamente por nosotros los ciudadanos. En adición, este acontecimiento ha abierto un nuevo espacio para la conversación sobre necesidades que la comunidad presenta, tal como el retiro de un porcentaje de los fondos de pensiones, ya que anteriormente nuestro país había atravesado catástrofes también, donde la población se vio afectada y necesitaba recursos con urgencia. Sin embargo, nunca se tuvo como opción la utilización de los recursos de las aseguradoras de pensiones. Lo anterior descrito representa para nuestro país un cambio significativo, tan importante como lo fue el plebiscito del año 88, y es de esperar que con la composición de la nueva Carta Fundamental se establezcan las condiciones para que la participación de la sociedad civil
dentro de los procesos del Estado sea más amplia y así los ciudadanos se sientan más partícipes dentro del Estado chileno. Dicho esto, doy finalizado los argumentos de la bancada A. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Ahora escucharemos los argumentos de la bancada B. En este caso partirá Jessica Escobar. Empiece, por favor. Gracias, Stephanie. Bueno, para responder, creo que el hito más importante en la definición de Estado fue cuando se formuló la Constitución de 1980, creada por la Comisión Ortúzar, la cual contiene el rol al que se limita el Estado en su intervención para con los ciudadanos, asegurando el bien común, el buen desarrollo de la economía y solucionar los diferentes problemas económicos de carácter nacional. A partir de su implementación, Chile se posicionó con una gran alza en la tasa de crecimiento económico, así superando la crisis en la que se encontraba el país, además de la especificidad en cuanto a los estatutos de los órganos. Le doy la palabra a Alexis. Gracias. A continuación, continuando con lo que dice Jessica, efectivamente yo creo igualmente que el hito más importante que definió el tipo de Estado que existe en Chile fue la implementación de la Constitución que se estableció en el gobierno militar, que en conjunto al modelo económico neoliberal reafirmó la consolidación de un Estado subsidiario, que no hubiera sido posible sin el acompañamiento de una Carta Magna que le permitiese a este tipo de Estado cumplir con otras funciones y cambiar algunos de sus roles, teniendo así otros objetivos y permitiendo la libertad económica que favoreciese al desarrollo económico del país. Este hito, además de complementar el cambio en la función del Estado, definió la base en la que se administra el país hasta el día de hoy, dejando en claro que el Estado no debe cumplir un rol interventor en la economía. Oscar, te doy la palabra. Muchas gracias, compañero. Con todo lo mencionado, me gustaría agregar que, a pesar de toda la polémica que hay detrás de esto, donde evidentemente con el transcurso de los años se ha demostrado el por qué se tuvo que llegar a esta instancia de recurrir a un plebiscito para poder tener la posibilidad de una nueva constitución, hay que ser súper objetivos al momento de hablar sobre la constitución que rige hasta el día de hoy. Porque hay que admitir que también, gracias a esta constitución, se han logrado avances bastante significativos, que sí o sí se deben considerar en la nueva constitución. Para ejemplificar esto, recordar que la economía chilena ha tenido tanto un crecimiento como una estabilidad bastante significativa en las últimas décadas, gracias a las reformas que se implementaron para poder lograr esto. Teniendo comienzo con el llamado Milagro de Chile, que se dio durante la dictadura militar, y también mencionar la importancia que se le dio a la patria, a las personas y sobre todo a los derechos humanos en esta constitución, donde evidentemente el catálogo de estos derechos fue más amplio, que en realidad todas las historias constitucionales, a pesar de todas las contradicciones y conflictos que se han dado. Muchas gracias a ambas bancadas por dar su postura en este debate. Ahora Jessica Escobar nos dará una síntesis de las 3 preguntas de este debate. Sí, entendiendo ambos puntos expuestos por las bancadas, podemos cerrar este debate argumentando que en la primera pregunta sobre el delegado presidencial se cumpliría a la par con el gobernador regional las labores dadas sin que ninguna importe más que la otra y claramente mejorando ambos cargos con el tiempo. Como cierre, en la preferencia de Estado subsidiario e interventor, ambos tipos de Estado no dan ventaja, siendo así el Estado actual de carácter supletorio y asistencial. Por otro lado, el Estado interventor daría respuesta a la mayoría de las demandas sociales existentes cada día. Por último, la tercera pregunta sobre el hito más importante en la definición del Estado chileno, tomando en cuenta la Constitución actual creada en 1980 y el reciente plebiscito para la nueva Carta Magna, en donde por primera vez en la historia del país los constituyentes serán elegidos por voto popular. Ya. Muchas gracias, Jessica, por la conclusión. Gracias también a la bancada A y B por ser partícipe de este podcast, el primer podcast del año 2021. Muchas gracias también a nuestros oyentes por estar en este podcast y nos vemos en la próxima.